Está con nosotros David Luna, es candidato a la presidencia por la República de Colombia por el Movimiento Ciudadano Si hay un camino. Abogado y político colombiano que cuenta con más de 27 años de experiencia en el sector público, respaldados por gestión, resultados concretos y un compromiso permanente con la transparencia. Así que, doctor David, para nosotros un gusto recibirle en esta mañana aquí en CRB Radio. Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela, Myron, Grace. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de volver a estar con ustedes. Dios los bendiga. Gracias al doctor David Luna porque, bueno, siempre nos ha estado acompañando en diferentes temas, ayudándonos a analizar, a entender todo lo que pasa en el país. Entonces, sí, hacía un tiempito que no lo teníamos, pero era por su recorrido por todo lado. Doctor David Luna, cuéntenos, porque cuando usted toma esta decisión, se retira del Senado, que ya nos va a contar también, recordar todo lo que hizo en el Senado, pero empezó un corre-corre, ¿no? Así es, Grace. En enero del año pasado tomé la determinación de retirarme del partido y de retirarme del Senado para que me pudiera inscribir como candidato a la presidencia. Pero más importante que eso, la confianza de muchas anécdotas, dolores, dificultades, oportunidades que me fueron contando en cada uno de los territorios y que me permite, no solamente por este año, sino por 27 años de servicio, entender que sí hay un camino. Sí hay un camino para dejar atrás la violencia, para dejar atrás las etiquetas, para pensar en los problemas del ciudadano y en los del diario vivir. Yo quiero ser un presidente diferente. Claro, a los presidentes les toca dedicar su tiempo al manejo de las relaciones exteriores, a combatir el narcotráfico, a resolver los problemas de gas, pero también nos toca entender que hay unos dolores que el Estado no le resuelve al ciudadano y que parece que fueran una soga al cuello, lo que yo llamo los impuestos no impuestos. Mire, le pongo un ejemplo, Grace. En Cincelejo, Berta me dijo que sufre de la tiroides, a mí una enfermedad que sufre mi mamá, y que llevaba mucho tiempo tratando de recibir su medicamento. Finalmente le dieron la receta médica y cuando llegó al dispensario no lo había. Le dijeron que a los 5 días llegaría a su casa. Y cuando llegó a la casa el medicamento, llegó vencido. Ella regresó al dispensario y le dijeron que no, que qué pena, que esa receta ya se había pagado. O sea, se quedó sin medicamento y además se robaron la plata del medicamento. Ay, por Dios. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que entender. Ejemplos como este, si el tiempo no lo permite, le contaré varios. Doctor David, bueno, usted habla del tema de la salud, ¿no? Sabíamos que en Colombia la salud se prestó durante mucho tiempo para un tema de corrupción. Con el tema de la reforma a la salud, de llegar a la presidencia, ¿qué haría con esa reforma? Mayrol, buenos días. Nadie niega que haya habido corrupción en el sistema de salud y tiene que ser atacada frontalmente, metiendo a la cárcel a los corruptos, punto, no hay punto medio. Pero dos, la salud no es de izquierda o de derecha, la salud es un derecho. Y el sistema colombiano tiene un principio que no podemos dejar perder, que es el de la solidaridad. El que menos tiene recibe apoyo del que más tiene. Un tratamiento de cáncer puede costar 500, 600, 700 millones de pesos. Yo creo que no hay ningún colombiano que tenga esa plata en el banco o debajo del colchón. El sistema lo que permite es que pues, sea atendido de manera correcta. Entonces, lo que uno necesita para lograr transformar no son leyes, uno lo que necesita son decisiones, y decisiones muchas de ellas técnicas, pero también políticas. Por ejemplo, le pongo tres, los medicamentos tienen que llegar a domicilio, a la casa, a través de envía, de entrega, de Rappi. ¿Por qué? Porque así usted expone menos al enfermo. Pero dos, voy a hacerle control con tecnología a la fecha de vencimiento, por supuesto a la hora de llegada, a la hora de entrega y al consumo. Dos, los especialistas. Hoy en día, como médicos y enfermeras, no están siendo pagos oportunamente, muchos están yendo del país y les están pagando muy bien por fuera. Tenemos que recuperar y retener ese talento. Tres, es fundamental que se atienda de dos formas. Una forma, claro, preventiva, seguramente en el hogar, que es posible hacerlo de manera ordenada, pero otra forma, de manera urgente, con citas oportunas. Entonces, el sistema de salud lo que está haciendo en esta pugna política es que la gente tenga que gastar más de su bolsillo para poder tener un servicio que el Estado debe prever. Sí, doctor David Luna, ¿qué significa realmente ese lema? Si hay un camino. Dígaselo a quien hoy ha perdido la esperanza en los diferentes gobiernos que no han cumplido aquí en Colombia. Mira, Daniela, yo estoy convencido porque me lo decían en la calle, que la gente tiene razón cuando dice que los políticos hablan basura, que roban, que prometen lo que no pueden cumplir. Pero yo quiero contarle a la gente que hay un filósofo muy importante que decía que la mejor virtud de un político es qué tan predecible es. Yo llevo de mis 50 años, 28 en el servicio público. Grace me conoce yo creo que hace 20. Sí, Y señor. nunca he estado, ya son muchos, ¿no? Sí, muchos. Y Desde pequeñito. nunca he estado metido en un escándalo de corrupción, nunca he tenido una investigación, Nunca. nunca he tenido una sanción. He ejecutado, como cuando fui ministro, los recursos que pagan los colombianos con sus impuestos de manera impecable. Pero lo más importante es solo me comprometo a lo que soy capaz de cumplir. Déjeme, Daniela, ponerle un ejemplo. Cuando fui candidato a la alcaldía, me dijeron, oiga, proponga la obra del metro por la carrera séptima. Yo les dije, es imposible hacerlo técnicamente por esa vía. Y mi competidor lo propuso y ganó las elecciones y nunca lo hizo. ¿Qué quiero decir con eso? Que uno tiene que tener el valor propio, el corazón y sobre todo la espiritualidad para decir lo que se puede cumplir, así se pierda la elección. Y yo llevo muchos años en esto y siempre puedo regresar al salón comunal, al barrio, al municipio, mirando a los ojos a mis compatriotas, porque nunca he dicho cosas que sé que les van a causar dolor al no ser cumplidas. Entonces, eso me hace diferente. Pero lo otro que me hace diferente es que pues creo ser un buen ser humano. Uno en la política tiene que ser buen ser humano, no tratar de dañar al otro, sino tratar de evitar que vaya por el mal camino. Y en eso, pues celebro con mi familia, Lauri, que es mi esposa, Julieta, que es mi hija de 9 añitos, Alejandro, que es de 6, que siempre he tenido presente que mi familia es lo primero. Y yo no cambio de camiseta para conseguir votos. Yo no cambio de equipo de fútbol el día antes de las elecciones
para agradarle a los hinchas del otro, o no cambio de religión, ¿no? Siempre estoy en lo que estoy porque la gente sabe que soy coherente. Sí, además, como lo menciona el doctor David Luna, pues ha tenido un recorrido bastante amplio. Fue edil de Chapinero, luego concejal de Bogotá, buscando pues siempre estar muy cerca de la gente, representante de la Cámara. Además, fue ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y recordamos, antes de la pregunta, doctor David Luna, pero sí quería recordar eso, porque cuando él nombra al ministro allí de Tecnología, de Comunicación, MINTIC, le pedimos, yo me acuerdo que le dijimos si podía el pastor Eduardo Cañas ir y orar por él, porque pues el pastor ama las comunicaciones, el pastor Eduardo Cañas. Y él siendo ministro inmediatamente dijo, por supuesto que sí, aquí los espero y efectivo. Lo recibió a él, se hizo una oración muy bonita. Entonces sí, me parece que es una cosa bonita de resaltar, doctor David Luna, porque con ese mismo cariño de siempre nos recibió él mismo. Yo nunca he visto que cambie. Entonces por eso sí quería resaltar esa parte. Gracias, porque además, Grace, hay una Sí. cosa que es bonita. Yo comencé mi vida pública en la Junta del Barrio. Ajá. Sería la primera vez que una persona, arrancando desde la Junta del Barrio, llega a ser presidente de la República. Y he hecho mi carrera peldaño por peldaño, escalón por escalón. Nunca me he brincado ninguno. Usted ya describió muchas de las responsabilidades que he tenido. Y yo creo que en estos momentos de la sociedad, donde se cree que usted puede hacerse rico de un día para otro o hacerse famoso de un día para otro, hay que entender que la vida, y sobre todo Dios le da a usted una misión, y es, pues claramente, construir paso a paso. Sí. Obviamente, el trabajo tiene sus resultados, y los resultados a su vez su crecimiento. Y los ciudadanos terminan escogiendo pues, las personas que les ven que en su trayectoria han hecho las cosas de manera correcta. Yo estoy en esta carrera porque estoy convencido de estar preparado. Colombia es un país que necesita tener personas que conozcan el Estado para que no improvisen. Y yo conozco el Estado, pero además conozco los territorios y oigo al ciudadano cuando claramente tiene muchos intereses para resolver su problema de a pie. Míreme esta anécdota en Santa Marta con Kevin. Kevin es un pelado de 23 años que conocí, ahorró todo el 25 para comprar una moto de bajo cilindraje, la compra y al sacarla del concesionario, obviamente no tenía su placa, estaba él, pues obviamente transitando vía movilidad a sacar su placa. Su placa. Lo pararon, le montan la moto a una grúa, se la llevan al patio el jueves por la noche. El viernes no la puede sacar, el sábado y el domingo no abre el patio, obviamente. Termina sacándola el martes y le cuesta Más caro que la 1.300.000 moto. pesos. Casi el 30% de lo que cuesta la moto. ¿Qué tal? Eso significa que acá hay unos impuestos no impuestos que le ponen la soga al cuello y unos negocios de unos poderosos que se creen intocables que el presidente de la República tiene que entrar a resolver, a acabar y a enfrentar. Y por eso yo quiero ser un presidente distinto, un presidente que está pendiente del precio del gas, pero que también está pendiente en luchar contra ese gota a gota o ese pagadiario que tiene ahorcado a cientos de miles de colombianos, negocio que es el narcotráfico, y debemos exigir al sector financiero que llegue a los territorios más lejanos. Ok, doctor David, bueno, en términos de seguridad, Colombia siempre tuvo una alianza histórica con Israel que le proveía de tecnología de ciberdefensa, armamento, soporte técnico y todo esto. Y con el actual gobierno vemos que se rompió, digamos, esa relación y se buscó fabricar fusiles propios a través de Indumil. En su presidencia, ¿cómo sería esa relación en el tema de defensa? ¿Buscaría otro proveedor o restablecería la relación con Israel, que es un aliado histórico? Voy a restablecer la relación con Israel y con todos los países. La diplomacia es el lenguaje del futuro y el lenguaje de la concertación. Mire usted, ¿por qué los narcotraficantes están tan felices en Colombia haciendo fiesta? Porque se acabó el sistema de inteligencia financiera donde se le podía hacer seguimiento a las riquezas producto de la coca. Hoy en día, según el profesor Daniel Mejía de la Universidad de los Andes, entran 13.000 millones de dólares al país producto del lavado con remesas, del lavado con contrabando, del lavado con oro criminal. El narcotráfico es el papá de todos los delitos y hay que enfrentarlo con contundencia. En la época de Escobar, que nos tocó a muchos, lastimosamente, Colombia producía 100 toneladas de coca. Hoy se están produciendo 3.000 toneladas de coca. Se sacaban por Venezuela. Desde que capturaron bien hecho a Maduro, pues esa coca, ¿dónde se está quedando? En las calles de los colegios. Y obviamente son los padres los que sufren y son los padres los que sienten que necesitamos acción para proteger a nuestros niños. Y yo para hablar de seguridad no tengo que gritar, ni tengo que insultar, ni tengo que ser el más histriónico. No, la gente sabe cómo he votado yo en contra de la delincuencia y en contra de los narcos. Mira al alcalde Galán, que hace 4 o 5 días dice, capturamos 4 o 3 fleteros, 2 de ellos con armas ilegales, los judicializamos y los dejan en libertad porque simplemente que no representan peligro para la sociedad. Al reincidente hay que castigarlo con contundencia. Yo creo en la resocialización de la pena, pero bajo ninguna circunstancia seguir poniendo en riesgo a quienes hoy pues hacen las cosas de manera honesta y decente. Sí, doctor David, ¿usted qué va a hacer de manera muy concreta para que la juventud tenga empleo, educación y un futuro en Colombia? Muchos que sienten que estudian o se esfuerzan, pero aún así no encuentran esas oportunidades. Daniela, Grace ya contó que yo vengo del mundo de la tecnología. Sí. La tecnología es el futuro, es el mejor aliado. Y sobre ella hay que tomar decisiones encontradas, pero hay que aprovechar las oportunidades. Le cuento dos, sobre los jóvenes. Colombia tiene talento digital juvenil, a tal punto que hoy en día hay cientos de miles de colombianos jóvenes que se conectan desde su casa para programar inteligencia artificial con Estados Unidos, con India, con Estonia. Les pagan $150 la hora. Eso mal contado son 600.000 pesos. Usted podría formar perfectamente 600.000 jóvenes colombianos en inglés o bilingüismo, habilidades blandas y obviamente desarrollo de inteligencia artificial para que tuvieran más que salarios dignos. Pero ahí hay una oportunidad que requiere voluntad política y entendimiento del sector. Entonces eso me parece que es una gran oportunidad que tenemos para que los jóvenes tengan acceso a unas actividades distintas. Llevamos 40 años con los mismos problemas y llevamos planteando las mismas soluciones. Claro que hay que fortalecer el ICETEX, claro que hay que reducirle las tasas de interés, claro que hay que abrir más cupos en la universidad pública y en la universidad privada, claro que hay que hacer un esfuerzo grande para que la educación en los colegios tenga más actualidad, pero también hay que pensar distinto. Y yo soy de una generación que está convencida que en vez de la lucha política o el insulto entre expresidentes, lo que hay que plantear son soluciones y no críticas. Y por eso estamos hoy pues mencionando temas que no se analizan usualmente. Pero mira la contracara. Padres, madres, familiares preocupados, muy preocupados por la salud mental de nuestros niños, las depresiones, las ansiedades, pero también obviamente la inseguridad en redes sociales. Las redes sociales para los menores de 14 años deben estar prohibidas y las plataformas, las redes sociales tienen que tener una corresponsabilidad en no dar acceso a quien está hasta ahora en un proceso de crecimiento. Y en ese sentido, seguro, propuestas polémicas como esta que he hecho generan controversia, pero en la vida hay que tomar decisiones con base en la evidencia y no con base en el populismo. Sí, doctor David Luna, nos escuchan en diferentes lugares de Colombia, en corregimientos, en municipios, en el campo. Hablemos de ese proyecto para el país en lo que tiene que ver con el campo, la agroindustria, porque definitivamente somos un potencial, pero eso ha estado como quieto, su propuesta.
Colombia tiene la potencia para competirle a Mato Grosso en Brasil y convertirse verdaderamente en una despensa dignificada. Hay que sembrar tecnología en el campo, pero también hay que sembrar vías terciarias. 1.500.000 colombianos se acuestan diariamente con una única comida. Hay una hambre muy potente y tenemos que luchar contra ella. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, contra el desperdicio de alimentos. El 30% de los alimentos se desperdicia. Usted puede lograr conexión mejor entre el productor y el distribuidor. Dos, usted tiene que generar verdaderas oportunidades financieras para que nuestros campesinos puedan acceder a los fertilizantes y sacar sus productos. Y para hacerlo, esos fertilizantes tienen que ser distribuidos de manera equitativa y en muchas oportunidades de manera subsidiada. Tres, los jóvenes están queriendo ir del campo y usted tiene que lograr no solamente que se enamoren de lo que han hecho sus abuelos, sus padres, tratando de retenerlos, sino también brindándoles oportunidades alternativas. Un joven campesino puede perfectamente trabajar su campo en horas de la mañana y en horas de la tarde conectarse a internet, desarrollar acciones para poderse formar en una alternativa que le va a permitir recibir mayores ingresos. Entonces, este es un tema que, en efecto, tiene que ser visto de manera distinta. Lo que se llama la altillanura, la orinoquía, es tal vez el piso más importante que tiene Colombia para avanzar en un proceso de producción tecnificado, y para tomar esa decisión hay que pensar distinto. ¿Cómo vamos a habilitar la navegabilidad del río Meta? ¿Cómo vamos a construir una línea férrea o una gran autopista entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño? ¿Cómo vamos a generar unos impactos de producción que permitan claramente resolver problemas que hoy jurídicamente tienen los tenedores de tierras campesinos, que en muchos casos pues no tienen cómo producir teniendo la tierra? Entonces no solamente es discurso, sino acción. Y mire, Grace, yo lancé mi programa de gobierno, además 20 documentos programáticos muy profundos hechos con la gente, y lastimosamente poco o nada han tenido repercusión, porque muchas veces votamos solo con el corazón. Hay que meterle también razón a la hora de buscar personas que hayan demostrado no solamente que son capaces de hacer, sino adicionalmente de oír. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. Doctor David, ¿cómo pasar del discurso a la acción si el próximo presidente, si usted recibe el país con un déficit presupuestal que se cree es el más alto de los últimos 125 años, un déficit que creo que supera el 7.1 del Producto Interno Bruto? No creemos, estamos seguros que es el más alto. Y para eso usted necesita entender cómo funcionan las finanzas del Estado, porque no se pueden en los próximos 4 años tramitar nuevas reformas tributarias. El bolsillo ya no aguanta más. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Inicialmente, ir tras las corbatas burocráticas del Estado, que se han convertido hoy en simples favores políticos para que unas personas reciban plata de los impuestos de los colombianos para votar por una o por otra. Ahí se pueden ahorrar fácilmente 8 o 10 billones de pesos. Dos, necesariamente tenemos que utilizar de manera correcta los fondos que tiene el Estado y donde hay unos recursos importantes para rehabilitar el sector minero energético y el sector de la construcción y de la vivienda, que van a ser fundamentales para lograr, obviamente, avances. Tres, yo creo que es necesario que en Colombia existan los apoyos por parte del Estado a quien verdaderamente los necesita. Pero hoy en día en Colombia hay hogares que reciben 3, 4, 5 subsidios. Obviamente hay que reenfocarlos y hay que establecer verdaderamente quiénes los necesitan. Nosotros, desde el gobierno, lo hemos dicho ya, podemos generar ahorros de 50 billones de pesos. ¿Cómo? Apretándonos el cinturón, teniendo un Estado austero, pequeño, un Estado que resuelva y no que se convierta en un elefante. Y ese tipo de cosas, claro que tienen costos políticos, claro que hay que asumirlos. Y por esa razón yo los planteo con contundencia, no con gritos. Y en ese sentido estamos pues planteando que esa crisis, ese déficit fiscal, necesita usted enfrentarlo. Déjeme ponerle un ejemplo que es muy importante, Myron. Seguramente en muchas casas, y particularmente en el Caribe y en los Santanderes, están viviendo y sufriendo el aumento casi del 30% del recibo del gas. ¿Por qué? Porque se está importando gas de otros países, teniendo gas en el subsuelo. Ese tipo de cosas no pueden ser luchas ideológicas. Eso no se trata de un lado o del otro. Eso se trata de sentido común y de tomar decisiones con base en la evidencia. Sí. Doctor David Luna, el 25 de enero se realizó el debate de la gente, donde usted participó con diferentes candidatos de centro derecha. ¿Cuál fue el balance de este debate y qué candidato considera que hoy es su principal competidor? Pues lo primero que quiero decirle, Daniela, es que cuando recorrí el país en el 25, la gente me decía, hay que unirnos, hay que unirnos, hay que unirnos. Sí. Y yo entendía el mensaje. Y por eso regresaba de las regiones a hablar con mis colegas y decirles, hay que dejar colgada la vanidad, el ego, el personalismo. Y comencé a tejer una consulta que en sus primeros momentos solamente tenía 2 o 3 personas. Ya somos 9. 9 personas que claro que pensamos diferente. 9 personas que claro que tenemos opciones diferentes, pero que tomamos la decisión de trabajar en equipo, que tomamos la decisión de decir, como nunca antes en Colombia, que el que gane va a ser respaldado por los otros 8. Sería la primera vez en Colombia en muchos años que usted estaría votando por el que le gusta, no por el que le toca. Por eso yo le pido a los ciudadanos que voten la gran consulta por Colombia. Unos perfiles excepcionales. Ahí está Galán, Oviedo, Cárdenas, por supuesto Pinzón, Paloma, Vicky, está Peñalosa, está también personas tan importantes como Aníbal Gaviria, y la cierro yo diciéndole a los ciudadanos con todo el desprendimiento, yo quiero que voten por David Luna, quiero convencerlos, pero si les parece que otro de los candidatos genera mayor conexión con ustedes, háganlo, porque estamos entendiendo que en Colombia no se tiene que estar en esa pugna permanente de insultos entre unos y otros, sino que hay que formar criterio para que sea posible construir, obviamente, desde la diferencia, siempre oyendo al que piensa distinto. Yo voy a ser presidente de este país y no voy a gobernar solo para quienes me eligieron, voy a gobernar para todos, porque hay algo que no podemos desconocer. En Colombia hay unas tristezas y unos dolores de mucho tiempo atrás, el clasismo, el racismo, el machismo, son temas que parecen dolores ocultos y que no se resuelven con la lucha de clases, se resuelven claramente conversando, dialogando y entendiendo que para resolver esos dolores se necesita diálogo y oportunidad. Doctor David Luna, hagamos un poco de pedagogía para esta gran consulta por Colombia, para que la gente pueda votar, para que la gente lo pueda apoyar. ¿Cómo nos van a entregar ese tarjetón? Un poquito de pedagogía. Pues mira, Grace, el 8 de marzo es la elección por constitución del Congreso y de las consultas populares. Sí. Ahí te entrega el jurado el tarjetón del Senado, te entrega el tarjetón de la Cámara y te debe ofrecer el tarjetón de las consultas populares. Yo te pido a ti y a todos los oyentes que pidan ese tarjetón. Y en ese tarjetón solamente se puede marcar una vez. Ahí están las caras, no los números. Yo estoy en la segunda fila, en el segundo lugar. Entonces, participar y votar por la consulta es importante porque es democrático. Es el ciudadano el que elige cuál es el candidato que quiere que vaya a representarlo a la primera vuelta. Segundo,
Contrario a lo que dicen algunos, esta consulta no tiene ni un solo peso de valor adicional, porque para ese día hay que organizar los puestos, las urnas, los jurados, los testigos para la elección del Congreso. Simplemente se suma a la consulta. Y tres, quienes están invitando a no votar la consulta, pues yo les pregunto dos cosas. Primero, ¿por qué oponerse a un mecanismo democrático donde el ciudadano puede elegir? ¿Cuál es el temor? Pero dos, pues muy curioso que usted esté diciendo que no voten la consulta, pero sí después estén diciendo construyamos unidad. No, cada paso a la vez. Y este es el que propone la Constitución, el que propone la democracia, y yo los invito a que ojalá puedan acompañar todos el voto de la consulta, en especial con David Luna, que participa en ella y que espero pueda ser apoyado por ustedes. Doctor, de no avanzar a segunda vuelta, ¿con quién se uniría? Mire, Byron, nosotros hemos sido claros y contundentes. De la consulta va a salir el próximo presidente de Colombia porque es una alternativa, porque no estamos metidos en la pugnacidad entre los dos candidatos que lideran las encuestas. Entonces mi compromiso es ganar. Pero si yo no gano, le voy a cargar la maleta, tenga usted la seguridad, a quien gane. Y esa persona va a ganar la primera vuelta, motivo por el cual estaremos en la primera y en la segunda con esa persona que espero ser yo. Sí, doctor David, no lo queremos dejar ir sin antes hacerle unas preguntas rápidas con lo primero que se le venga a la mente. Este segmento que lo hemos llamado las 5 del candidato para que usted pueda entonces atender a lo que le voy a preguntar. Claro que sí, Daniela. La primera es un líder que admire. Un líder que admire, pues por supuesto a Jesucristo en mi caso, desde el punto de vista de mi vida, por lo que entregó, por lo que enseñó, y desde el punto de vista político a Winston Churchill, que en la época más dura de la historia mundial, cuando Hitler pretendía literalmente acabar a la Gran Bretaña, él pronunció una frase donde dijo, hay que pensar más que en las próximas elecciones, en las próximas generaciones. Y yo creo compartirla, no solamente con acción, sino además con decisión. Un libro que todo colombiano debería leer. Un libro muy importante que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Es un libro de historia escrito por un americano, por David Bushnell, que vivió muchos años en Colombia y que se dedicó a investigarlo. ¿Por qué es importante ese libro y por qué lo recomiendo? Porque quien no conoce la historia comete los mismos errores. Y cuando usted lee ese libro, pareciera que viviéramos en una bicicleta estática. Claro que hemos avanzado, pero podemos avanzar más si dedicamos tiempo verdaderamente a construir conjunta y colectivamente. Hoy tenemos que resolver los problemas que están en el presente para tener un futuro. Sí. Siguiente pregunta, una palabra que defina su liderazgo, doctor David Luna. Diálogo, diálogo, diálogo. Es fundamental oír a quien piensa distinto. Yo seré un presidente que va a proteger formal y frontalmente a la oposición, pero más que protegerla, hablar con ella. Uno no puede, bajo ninguna circunstancia, seguir utilizando términos despectivos de que al que piensa distinto le va a dar balín. No, al que piensa distinto, cuando es democráticamente hablando, se va a sentar para construir. Yo, por ejemplo, el 7 de agosto, lo primero que haré, ir a visitar a cada expresidente y decirle que, por favor, no sigan en esa pelea y en esa pugna que nos tienen tan aburridos a los Uy, sí. colombianos, que necesito su ayuda para lograr, entre muchas otras cosas, por ejemplo, tener un grupo de asesores en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. ¿Qué no negociaría jamás como presidente? Los principios que desde muy chiquito en mi casa me enseñaron, la honestidad, la transparencia, pero obviamente tampoco dejaría de ser nunca un buen ser humano, porque yo sí estoy convencido que hay que entender el sufrimiento del otro, pero sobre todo hay que ejecutar para lograrlo resolver.